Ahí entiendo que ya estamos en vivo. Vamos a darle las buenas tardes a todos los que nos están acompañando en el día de hoy, en nuestra última conversación de este año, por supuesto. Así que voy a empezar primero a saludar a mi copartner, a mi querida Zuleima Lucía León Valle. ¿Qué tal? Buenas tardes, Zuleima. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Vanessa. Un gusto saludarte, un gusto compartir este último programa de este año. Gracias por toda la parcería con la que hemos podido estar en cada uno de estos programas y, por supuesto, a los invitados que también han hecho posible que nosotras podamos estar siempre cómodas acá en conversaciones sobre apego. Totalmente, esto es un programa y un espacio de co-construcción y esta es nuestra conversación número 43. Y para cerrar este año elegimos a nuestros amigos, a unos amigos que consideramos que son muy importantes en todo lo que tiene que ver la teoría del apego y vamos a contar que nos va a acompañar Nicolás Lorenzini, va a estar Mario Marrone, va a estar Valeria Rosenel y hoy elegimos un tema muy, muy interesante, ¿no? Zuleima, ¿quieres contarlo o lo cuento yo? Lo voy a contar yo, porque Zuleima se me frizó, vamos a esperar que vuelva. Vamos a hablar hoy de función reflexiva, mentalización y estilos vinculares. Todo esto obviamente siempre desde esta mirada, esta lupa de la teoría del apego. Así que vamos a ver si Zuleima se desfriza, ¿eh? Y si no se desfriza, vamos a empezar presentando entonces a nuestro primer invitado del día de hoy. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a empezar hablando con Mario Marroni, que no necesita demasiada presentación, Mario, pero vamos a hacer una pequeña mención de algunas de las cosas importantes de Mario, que son muchísimas. Vamos a contarles entonces que Mario es médico egresado en la Universidad Nacional de Rosario. Mario es nuestro, Mario es argentino, está formado en psicoanálisis y psicoterapia grupal en Londres, supervisó con el mismísimo John Bowlby durante 10 años, es fundador y actual presidente de IAN UK, ha publicado numerosos libros, algunos, como podemos decir, 10 libros en inglés, en español, en italiano, no solo como coach, como autor, sino también como compilador y coautor. Por ejemplo, esta trilogía tan interesante que se la recomendamos, que fue una compilación junto a Elsa Wolfberg, la trilogía de parentalidad y la teoría del apego, que es muy, muy, pero muy nuevita. Así que te damos las buenas tardes, buenas noches o buenas tardes ahí en España. Muchísimas gracias por acompañarnos, Mario. Y bueno, la idea es empezar el programa de hoy para empezar a entender de qué hablamos cuando hablamos de mentalización, función reflexiva y estos estilos vinculares. Bueno, muy bien, muchas gracias Vanessa y Zule por haberme invitado y estoy muy contento de compartir esta reunión con Nicolás y con Valeria, con quienes nos conocemos personalmente. Bueno, yo quisiera empezar con Freud. Freud, entre las fundaciones teóricas de Freud, él en un momento dado dijo de que había tres partes de la personalidad o del funcionamiento psíquico, lo que él llamaba ello, que es la sede de las necesidades y actividades y funciones pulsionales o instintivas, y estaba el superyo, que es la parte normativa del ser humano, y el yo. Y el yo era un agente, según la concepción de Freud, es un agente que tiene como función actuar como mediador entre el ello y el superyo y entre el individuo y su realidad externa. Y yo creo que ahí es donde aparece por primera vez la idea del pensar, ¿no? De que una de las funciones del yo es pensar. Y, y luego otros autores que siguieron la línea de Freud hablaban de las funciones yoicas como la capacidad de predecir las consecuencias de la propia conducta, la capacidad de demorar eh, las, las, la- los deseos para no entrar en actividades impulsivas, reflexionar sobre lo que corresponde justamente a una persona y a otra en el interaccionar, etc. Todo eso son parte de las funciones yoicas. Y luego más tarde, Bion, que es un psicoanalista británico que vivió entre 1897 y 1969, habló de la función
de pensamiento también, dedicó mucho tiempo y muchos escritos a la idea del pensar y del reflexionar. E hizo una división entre lo que él llamaba función alfa y función beta. La función beta son términos que utilizó él en aquel momento, es la materia prima no organizada, la materia prima no organizada del individuo, que luego se transforma en función alfa, que es un mayor nivel de organización del pensamiento, gracias a la función organizadora de la madre. Estábamos en ese momento en una época donde se le daba más importancia a la relación materno-infantil que a las relaciones con el padre, las relaciones grupales dentro de la familia. Pero lo que es interesante de lo que decía Bion es de que lo que decía Bion es que una de las funciones de la madre es ayudar al niño a organizar su pensamiento, a llevarlo a un nivel superior de organización y a procesar el pensamiento simbólico. Luego, más tarde, con el desarrollo de la teoría del apego, aparece la idea de que la función reflexiva es el resultado de la actividad promotora del pensamiento por parte de las figuras de apego. Y cuando se comenzó a trabajar con la entrevista de apego para adultos, que fue ese instrumento tan valioso que se desarrolló en Berkeley por el equipo liderado por Mary Main en los años 80, una de las cosas que ellos descubrieron era de que un indicador importante de un funcionamiento psicológico o psíquico óptimo era la capacidad de lo que ellos llamaban metacognición, o sea, lo que nosotros sabemos de lo que sabemos. Cuando ellos comenzaron a aplicar esa entrevista, la idea era hacer una serie de preguntas sobre lo que el adulto recuerda de sus relaciones con sus padres, las emociones asociadas a esos recuerdos, etc. Y lo que descubrieron era que un elemento característico e importante de esas entrevistas era la manera que el sujeto reflexionaba sobre su historia de apego. Y de hecho encontraron que había personas que habían tenido situaciones pasadas muy adversas, pero que eran capaces de expresarla de un alto nivel de función reflexiva. Lo cual llevó más tarde a que se hablara de la función reflexiva y cómo la función reflexiva se podía detectar en la entrevista de apego para adultos. Luego más tarde, y esto seguramente Nicolás y tal vez Valeria nos pueden explicar, Fonagy cambió el término, empezó a usar el término mentalización, que es que está relacionado con la función reflexiva. Con todo esto está también aparece la teoría de la mente, que han utilizado al desarrollar conceptos de función reflexiva. La teoría de la mente en realidad es una teoría de lo que nosotros teorizamos sobre la mente del otro, que es la capacidad de captar la mente del otro, lo cual en cierta manera tiene relación con la empatía, es decir, cómo nosotros realmente conectamos con el otro. Pero no todo es conectar de manera tal que nosotros podamos solidarizarnos con el otro, porque una de las cosas interesantes también es que la adaptación de la mente del otro también lo hacen los psicópatas para manipular al otro. O sea que captar la mente del otro no siempre significa para bien, puede ser para utilizar al otro, ¿no? Lo cual abre un tema muy, muy interesante. Pero lo que no se ha hablado mucho es de ¿cómo surge la función reflexiva? Es decir, sabemos por los estudios, por las investigaciones que se han hecho, y seguramente Nicolás nos puede contar más sobre este tema, sabemos que la función reflexiva se desarrolla de manera óptima cuando hay apegos seguros. Pero ¿qué pasa en esos apegos seguros para que haya función reflexiva? Yo creo que lo que hay es diálogo reflexivo. Y eso es una de las cosas que yo estuve estudiando y que yo creo que es una aportación que yo he hecho en algunos de mis libros, y es de que hay familias en las cuales es posible reflexionar juntos, y hay otras familias en las cuales no es posible reflexionar juntos. Y de que cuando no hay diálogo reflexivo, tampoco hay regulación emocional. Así hay una asociación, un interjuego entre diálogo reflexivo y
y regulación emocional, donde se regula emocionalmente, se puede reflexionar conjuntamente y cuando se puede reflexionar conjuntamente se puede también regular las emociones. O sea que hay esa interacción. Lo cual nos lleva a pensar que el proceso terapéutico, una de las funciones fundamentales del proceso terapéutico es promover el diálogo reflexivo. Y promover el diálogo reflexivo significa también estar abierto como terapeuta a la posibilidad de considerar distintas posibilidades que brinda el paciente a la sesión. Y en lugar de hacer una interpretación como hacen algunos analistas, que yo hago una interpretación y te digo qué es lo que te pasa, yo creo que es muy importante promover la capacidad de búsqueda conjunta a través del diálogo reflexivo. Y eso también se hace en terapia de familia, se hace en terapia grupal, se hace en terapia interfamiliar. Es decir, una de las experiencias que yo he tenido más valiosas que he tenido personalmente ha sido participar en los grupos interfamiliares de Elche, en España, que han sido desarrollados por Javier Sempere, y ver cómo la técnica de trabajo con varias familias juntas, uno de los puntos fundamentales es ayudarlos a todos a reflexionar juntos. Lo cual también se liga con otro gran maestro que ha tenido la psiquiatría y la psicoterapia, que ha sido Enrique Pichon Rivière, que era un psiquiatra eh, de origen suizo que vivió muchos años en Argentina y que él le llamaba al terapeuta copensor, el que piensa junto con el paciente. ¿No? Y esta idea del terapeuta como copensor, promoviendo el copensamiento, para mí ha sido un elemento fundamental en el desarrollo de mi técnica como psicoterapeuta. Bueno, creo que eso es todo lo que quiero decir por ahora. Muchas gracias, Mario, por llevarnos a este recorrido tan interesante de Bion, de Freud, de Bowlby, y llegar a Pichon Rivière, que sin duda desde Argentina también nos ha invitado a pensar en todos estos conceptos. Seguimos con Nicolás Lorenzini Correa. Él es psicólogo clínico chileno, doctor en psicología, máster en psicoanálisis, docente de la International Psychoanalytic University de Berlín, Alemania, donde reside y ejerce como terapeuta en la práctica privada. Además, es vicepresidente de la Asociación para el Estudio y Desarrollo de la Mentalización, AIEDEM. Además, es miembro del comité ejecutivo de la International Attachment Network en Reino Unido y su gran hobby es la música. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, Zuleima, gracias, Vanessa, por invitarme primero que todo. Tenía ganas de volver, sobre todo porque, como decía Vanessa al comienzo y también Mario, hay gente que nos conocemos personalmente, que tenemos una gran historia juntos, en fin, y eh, el invierno de acá del hemisferio norte me tiene bien aislado, sobre todo aquí en Alemania, donde estoy ahora adentro, pero apenas salga va a ser un calvario. Así que bueno tener caritas de verano y todo, y viajes. Y que es difícil validarlo, Nicolás. Sí, sí, no, una envidia impresionante. Yo estaba escuchando a Mario introducirnos al concepto de mentalización y función reflexiva, que, spoiler inmediato, mentalización y función reflexiva son sinónimos, intercambiables. La gran diferencia que hay es en qué contexto estamos hablando, porque como bien nos recordaba Mario, la idea de lo que ahora se llama mentalización o el mentalizar aparece en la entrevista de apego adulto a través del desarrollo de una subescala de esa entrevista que era el monitoreo metacognitivo, es decir, cómo la persona al momento de estar hablando se ve a sí misma hablando. Entonces puede incluso juzgar lo que está diciendo. Es decir, yo recuerdo que la relación con mi madre era no sé qué, pero ahora que lo digo, se me ocurre que ella pudo haber tenido problemas que en ese entonces yo no entendía. Y había todas esas cosas de mirarse o de auto o decir cosas así como, ay, cada vez que hablo de este tema me pongo un poco triste. Así que como conocer un poco y saberse de
poder mirarse a uno mismo, un poco por ahí, ¿no? Tomar esta distancia, una distancia que, si vamos a volver a Freud con el ritmo o con la idea que nos deja Mario, el nacimiento del pensar es justamente aquello que surge en un tiempo que se arma entre tener un deseo, en el caso de un bebé, un deseo, qué sé yo, físico, muy afectivo, y el cumplimiento de ese deseo. Cuando los deseos ya no son cumplidos inmediatamente cuando ocurren, que es casi lo que sucede tempranamente con su majestad el bebé, ¿no? Que tiene un deseo y llega algún adulto idealmente a cumplir esa necesidad, a llenar esa necesidad, en algún momento ya no es posible siempre así. Y Freud dice, al comienzo el bebé va a alucinar, que efectivamente que tiene hambre y va a estar tomando leche. Pero la alucinación, por supuesto, que funciona un momento nada más. El hambre continúa. Entonces, de a poco, este bebé se empieza a dar cuenta que puede poner tiempo entre tener ese deseo y cumplirlo. Ese tiempo, ¿para qué sirve? Para pensar. ¿Con qué se llena? Con pensamiento. ¿Con pensamiento de qué? Por ejemplo, ya a un nivel muy básico, de cómo voy a hacerlo para en 5 minutos sí poder tomar leche. Todo lo que nosotros podemos planear y hacer nace en ese tiempo que se abre, en esa brecha entre tener el deseo y cumplirlo. Si están juntas estas cosas, si hay un deseo, un impulso, y se intenta cumplir de inmediato, estamos hablando, en psicopatología, en adolescencia y en adultez, estamos hablando de impulsividad. Impulsividad es la conexión directa entre un impulso y su manifestación, ¿no? ¿Por qué? Porque ese tiempo de pensar o está muy reducido o no existe. Y a ese tiempo que le estamos llamando pensar, y pensar, entendámoslo como reflexionar, darse un tiempo, muchas veces conscientemente, de analizar cuáles son las formas que uno se siente, por ejemplo, este deseo insatisfecho, y cómo lo vamos a hacer para solucionarlo. Sí, y cuáles son las formas, digamos, aceptables de solucionarlo. Porque si uno siente que tiene hambre y va caminando por la calle y rompe el escaparate de una panadería para sacar un pan y comer, tal vez no sea la mejor forma de cumplir el deseo porque después te vas a ir a la cárcel. Entonces tal vez a corto plazo no pensaste. Ese espacio, esa diferencia entre tener un impulso y manifestarlo, le llamamos pensar, le llamamos reflexionar. Cuando ese pensamiento y esa reflexión se dirigen, o el objeto de ese pensamiento es la mente, estamos hablando de mentalización o de función reflexiva. Y con la mente, ¿a qué me refiero? Con eso, simplemente, lo que ni siquiera quiero dar una definición para que todo el mundo la entienda como quiera, y aún así vamos a estar hablando de lo mismo. Que tiene que ver con aquellas cosas que son abstractas, que pertenecen a una realidad, pero que es una realidad distinta que la realidad física, que es la realidad mental, que son afectos, pensamientos, deseos, intenciones, pum, 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 y empezamos a llenar, ¿no? Gustos, tendencias, en fin, todas esas cosas que no se pueden tocar, pero que sí son reales en otro nivel, en el nivel mental. O sea que mentalización es pensar acerca de la mente. ¿De la mente de quién? Bueno, de todos quienes tengan mente. De los demás, por supuesto, y de uno mismo también. Porque uno solamente tiene acceso al comportamiento. Uno solamente puede efectivamente ver el comportamiento. Y el resto, en términos de mentalización, es una explicación que nosotros damos acerca de ese comportamiento como habiendo sido causado, ¿por qué? Por la mente. No hay comportamiento que no tenga una causa. O sea, si ustedes me ven llevarme mi copa, mi taza a la boca, van a imaginar que hay una causa para eso. Y esa causa puede ser sed o estaba medio incómodo con la boca seca, en fin. Se van a imaginar algo que te va a llevar a imaginarte cuál era mi mente en ese minuto, justo antes de hacer esto, ¿no? Y esto lo estamos haciendo constantemente y de manera bastante automática, si bien en momentos lo hacemos de manera decidida y voluntaria, digamos. Los psicoterapeutas nos pagan por esto.
por sentarnos, o pararnos, pero sentarnos en general en algún lugar, a pensar en la mente, sobre todo del otro, pero los que son psicoterapeutas estarán también pensando, bueno, en la contratransferencia, bueno, también pensar acerca de uno mismo en relación con ese otro. No importa si uno es terapeuta del apego, de la mentalización, psicoanalista, en fin, da igual. Todos los psicólogos, nuestra profesión es mentalizar, pensar sobre la mente, de distintas formas, con distintos métodos, en fin. Ahora bien, ¿por qué a mentalizar le llamamos función reflexiva también? Y yo les decía que es lo mismo, pero es un contexto distinto. Función reflexiva se le llama al mentalizar o a la mentalización cuando estamos en el laboratorio o en la sala de clases. Es una operacionalización, dirían los investigadores, de este grupo de ideas, que podemos decir, este grupo de funciones que llamamos mentalización. Porque la mentalización no es una sola cosa, es un grupo de funciones como pueden ser la teoría de la mente, es decir, imaginarse la mente del otro, lo que el otro puede estar pensando, en fin. La empatía, que es más o menos similar, pero con lo que el otro está sintiendo más bien, más afectivo, pero también con uno mismo, que uno también se puede preguntar, oye, ¿por qué no puedo dejar de fumar? ¿O por qué? Son cosas que uno hace, que el comportamiento está, pero que a veces la explicación no es suficiente o no tenemos un acceso directo tampoco. Por eso vamos a terapia, porque necesitamos a veces a alguien que nos dé una opinión distinta, a ver si efectivamente llegamos a una idea de por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos mejor. Cómo añadimos más espacio de pensamiento entre un impulso y un comportamiento. Por lo tanto, el apego está muy involucrado en el desarrollo de la mentalización, en términos de que son otros, la figura de apego, los que nos enseñan a llenar ese tiempo con reflexión y pensamiento. Son aquellos a quienes nosotros vemos pensar primero. Y somos los primeros a quienes reconocemos que piensan acerca de la mente. ¿Cómo? Porque nos vemos a nosotros reflejados en los pensamientos de ellos. Cuando nosotros somos un bebé y lloramos o hacemos cualquier gesto, es un adulto en la figura de apego la que tiene que imaginarse qué es lo que está pasando en la cabeza de ese bebé. Un bebé preverbal, un bebé, qué sé yo, que tiene un abanico de comportamientos muy limitado y es esa madre, esa figura de apego, quien se tiene que imaginar, tiene que mentalizar la mente de ese bebé. Y según las acciones que haga luego esa madre para lidiar con lo que sea ese estado mental de ese bebé, los bebés reciben información acerca de sí mismos y de su propia mente. Y de ahí parte, digamos, este germen de armarse a uno mismo, ser capaz de agrandar esta brecha de tiempo entre tener un impulso y actuarlo, y pensar, reflexionar en ese espacio, en ese tiempo. Si esto sale más o menos mal, sobre todo por problemas de crianza y de apego, ese tiempo se hace más corto. Y uno parece que estuviera mentalizando, pero no está haciendo la verdad. Que lo que hace es simplemente tener una conclusión, que puede que no sea un comportamiento, pero una conclusión muy cercana al comportamiento, que es inflexible, que no permite ideas distintas, que esta persona a mí, no sé, mi jefe me pide que haga cosas solamente porque me odia y me quiere molestar. Y está ese pensamiento ahí como si fuese una realidad, cuando en realidad podríamos pensar, reflexionar, ¿qué es lo que realmente mi jefe piensa de mí o de estas tareas? Mi jefe puede que también esté estresado, en fin, ¿no? Al menos te da mayores posibilidades para poder interpretar la realidad, sobre todo y realidad social, desde distintos puntos de vista, porque la realidad social tiene distintos puntos de vista. No hay una sola verdad en cómo yo te trato a ti, tú me tratas de vuelta a mí, cómo yo interpreto lo que tú haces, cómo yo interpreto lo que tú haces, cómo tú interpretas a mí, cómo yo interpreto, en fin, ¿no? Existe más de una forma. Cuando se cristaliza, cuando no funciona la mentalización bien, quiere decir que llegamos a conclusiones inflexibles que en general implican una corte de esa brecha y van a traer más problemas en el futuro. Súper interesante, Nicolás, porque es interesante entender en este tiempo que nos da la reflexión, y es muy interesante entender que ese tiempo va a ser mayor en los momentos en donde me siento más seguro, y obviamente en estos apegos seguros en donde yo puedo reflexionar, porque no tengo que reaccionar
en blanco-negro, porque no estoy en riesgo, evidentemente es interesante verlo desde este tiempo de reflexión. Seguramente ahora Valeria nos va a hablar un poquito más en relación a los estilos vinculares. Así que vamos a presentarla, Valeria, que es la primera vez y no va a ser la última que nos acompañe en estas conversaciones sobre apego. La voy a presentar, Valeria Rosenel Domenela, decime si lo pronuncié bien. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de México, tiene una maestría en estudios psicoanalíticos por la Clínica Tavistock de Londres, una maestría en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Complutense de Madrid, es doctora por el programa de Fundamentos y Desarrollo Psicoanalíticos en la Universidad también Complutense y actualmente es directora de la Clínica del Instituto Psicoterapia en Monterrey y Nuevo León, psicoterapeuta de niños, adolescentes, adultos en práctica privada y es miembro de IAN UK. Muchísimas gracias entonces, Valeria, por acompañarnos y te escuchamos a lo mejor para ver esta vinculación entre función reflexiva, mentalización y estos estilos vinculares. A ver qué nos podés contar. Bueno, sí, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí en esta noble labor que hacen de difundir los conocimientos y bueno, una alegría coincidir y especialmente con Mario, que hace rato que no nos veíamos, me da mucho gusto estar aquí. Sí, muchas de las cosas ya lo expusieron muy bien tanto Mario como Nicolás. Como Mario nos comenta, esta articulación con la parte del psicoanálisis, definitivamente, digamos, Fonagy es el que ha trabajado mucho la cuestión de mentalización, pero surge a partir, ¿no?, de la articulación de conceptos psicoanalíticos y de la teoría del apego. Realmente, bueno, la mentalización también importante es imaginativa, ¿no? En la medida que tenemos que imaginar que ha de estar pensando, sintiendo la otra persona. Y bueno, un indicador importante de la alta capacidad de mentalización es la conciencia de que nosotros no podemos conocer absolutamente lo que está en la mente del otro, dado su capacidad de opacidad, ¿no? Entonces, retomo lo que dice Mario, ¿no?, de estas interpretaciones anteriores, que era como yo sé lo que le pasa al otro, se lo digo y se soluciona. No, asumimos una postura mentalizadora en donde los dos pensamos, copensamos qué está pasando, ¿no? Y bueno, en ese sentido amplio, alude a la capacidad esencial para la regulación también emocional y el establecimiento de relaciones interpersonales, así como la transformación y el refinamiento de las emociones y los impulsos, que también estaban hablando, ¿no?, Nicolás, de los impulsos. Y en ese sentido, pues también por eso se vincula con tanto los estilos de apego como con la cuestión de psicopatología. Es en el seno de la relación de apego donde se empieza a gestar toda la cuestión de la mentalización, la regulación de las emociones, que sabemos que en muchas psicopatologías un problema grave es esta dificultad de poder modular las emociones, ¿no? Una buena mentalización es curiosa sobre las perspectivas propias y las de los otros, es flexible, humorística, ¿no? Sabemos que una de las grandes es poder usar el humor, funge como moderadora, logra diferenciar entre la experiencia propia y la del otro, utiliza la imaginación, como decía, y se atribuye a sí mismo su propio comportamiento. Y bueno, se define también como habilidad para poder ver a los otros desde el interior y a sí mismos desde el exterior. Entonces, como este doble juego, ¿no? Y teniendo en mente la mente, verse a sí mismo como ser con intenciones, se toma en cuenta el pasado, el presente, utiliza la introspección. Y yo creo que también, bueno, es importante, como comentaba Nicolás, realmente esta cuestión de que si es función reflexiva, si es mentalización, coincido con tu definición, Nicolás, pero sí, a la hora de ponerlo como es la operacionalización del concepto de mentalización, ¿no? Que desde el 94 fueron allí, como también decía Mario, en la entrevista del apego del adulto, empezaron a ver esta parte de la escala y como dijeron, bueno, vamos a medirlo. Fonagy, de los grandes aportes que ha hecho es que mucha investigación como para también respaldar lo que se está haciendo y entonces es la forma de... Y bueno, vieron, ¿no?, en esta parte que la narrativa de personas con puntuaciones altas en esta escala reflejaba una representación mental coherente del mundo psicológico de sus cuidadores y también de uno mismo, y que el individuo muestra deseos, habilidad para contemplar los estados psicológicos, incluyendo motivaciones tanto conscientes como inconscientes, y conflictos, creencias, deseos, y que la narrativa describe estados mentales que el entrevistador encontraba fácil de aceptar y entender. Las personas estaban conscientes de que existe una diferencia cualitativa entre el funcionamiento mental de un niño y un adulto, ¿no? O sea, que no es lo mismo cómo veías las cosas desde niño o cómo las puede ver uno como adulto. Y bueno, se va también a asumir la existencia de emociones mezcladas,
se distingue entre actitud y conducta, se acepta la esperable irracionalidad de ciertas creencias y deseos, la naturaleza forzosa de ciertos estados emocionales y la ocasional vulnerabilidad del self, ¿no? Entonces, como que en una parte de un... Y también encontraron que es muy interesante cómo puntuaciones de la capacidad reflexiva antes del nacimiento del bebé predecían fuertemente el apego seguro del infante en el segundo año de vida, o sea, cómo está muy vinculado esta parte de la capacidad reflexiva y mentalización y el apego seguro. Tanto los padres como las madres que obtenían altas puntuaciones de apego seguro comparados con padres con capacidad pobre, independientemente de las vivencias, de las experiencias difíciles, tenían mayor capacidad. Por lo cual, esto es muy importante porque realmente nosotros no podemos cambiar lo que pasó, pero sí la manera de pensarlo, de reflexionarlo, ¿no? Entonces, implica que un ciclo de desventaja podría ser interrumpido si el cuidador había adquirido una capacidad de reflexionar productivamente sobre la experiencia mental, ¿no? Fonagy plantea que al asumir la presencia paralela de modelos alternativos, de relaciones de objeto, un proceso reflexivo puede jugar un rol para determinar cuál va a ser la forma en que lo vamos a vivenciar, ¿no? La capacidad de reflexionar sobre las experiencias humanas y adoptar un modo de la mente intencional resulta crucial, entonces, para poder prevenir la repetición de experiencias negativas. ¿Cómo vieron esto? Que también, como plantea Mario muy bien, coincido totalmente en esta cuestión reflexiva del diálogo, promueven más probabilidades de un apego seguro, ya que son capaces de regular sus propias acciones y reacciones con relación al hijo, comprendiendo mejor sus estados mentales, lo cual da como consecuencia una mayor capacidad de respuesta sensitiva, que sabemos que la respuesta sensible ha sido los constructos importantes, trabajados mucho también por Mary Ainsworth, y también son capaces de promover un diálogo reflexivo con sus hijos y su grupo familiar como un todo, y por ende sus comunicaciones están exentas de distorsiones, lo cual también Mario nos planteaba desde este gran libro que tienes de la teoría del apego, Mario. Y bueno, no solamente los padres con capacidad reflexiva promueven con más probabilidad un apego seguro en el infante, sino que también que este apego seguro puede ser un elemento facilitador clave de la capacidad reflexiva, se van articulando de manera positiva. En estudios longitudinales, por ejemplo, que hizo Fonagy, encontraron que la función reflexiva del cuidador predecía la seguridad del apego, la cual a su vez predecía la adquisición precoz de una teoría de la mente, y el apego del progenitor también parecía contribuir a un logro en el desarrollo. Y estos resultados sugieren que la capacidad de los padres para observar la mente de los niños facilita la comprensión general de los niños tienen de la mente a través de la mediación del apego seguro, siendo así la adquisición de la capacidad de mentalizar un proceso intersubjetivo como lo hemos estado nombrando, ¿no? Bajo esta concepción creo que es importante plantear que ya no se parte de que yo pienso, por lo tanto soy, sino más bien ella piensa de mí como pensado y por lo tanto yo existo como un pensador, ¿no? Está aquí, bueno, decimos ella, a veces es él, por eso hablamos más del cuidador, ¿no? Pero piensan de mí como pensado y por lo tanto yo existo como pensador, ¿no? La capacidad reflexiva también, por lo tanto, es una adquisición transgeneracional, ¿no? Es importante ver cómo se va transmitiendo de una generación a otra, y el establecimiento sólido de la función reflexiva tiene un efecto protector. Y por contraste, su estatus relativamente frágil se va a señalar la vulnerabilidad para traumas ulteriores. El apego seguro y la función reflexiva son entonces constructos que se traslapan, y la vulnerabilidad asociada con el apego inseguro va a subyacer primariamente a la desconfianza del niño para concebir el mundo en términos de realidad psíquica más que física. También, bueno, Fonagy plantea que la función autorreflexiva es la base de la capacidad y el deseo para planear y proyectar realidades alternativas, para jugar, divertirse, a partir que además permite la modificación de los modelos internos de trabajo, dañinos, de relaciones, a través del encuentro de nuevas figuras significativas, ¿no? También por ahí lo importante de la relación terapéutica. Y bueno, otorga al individuo la capacidad para poder revisar y cambiar sus modelos operativos. Esta gradual y constante ajuste da pie a un mundo interno donde la conducta de las personas ya pueden ser experimentadas como predecibles y estables, y en donde la necesidad de entender las representaciones mentales incoherentes del otro va a ser minimizada y las nuevas experiencias pueden ser integradas en las relaciones pasadas. No sé si ya, porque vi que abriste el micrófono. No, puedes terminar tu concepto, Valeria, estamos bien. Sí, estamos bien.
Entonces, para Fonavis, el apego seguro es el resultado de que el bebé ha sido contenido de manera exitosa. El inseguro puede ser visto como la identificación del infante con las conductas defensivas del cuidador. El cuidador desentendido probablemente fracasa a especular el malestar del infante debido a las experiencias dolorosas que esto le provoca o la incapacidad para crear una imagen coherente del estado mental del infante. Y el cuidador preocupado, ansioso, puede representar el estado del infante con excesiva claridad o de una forma complicada por sus percepciones ambivalentes sobre su propia experiencia, de forma se pierde el potencial simbólico del intercambio, ¿no? Ya sea por minimizar o maximizar, ¿no? Y en cualquiera de ambos casos, el infante va a perder esta oportunidad para internalizar una representación de su propio estado mental, y en este caso la proximidad hacia el cuidador es mantenida con el costo de comprometer la función reflexiva, y la adquisición de la función reflexiva depende entonces de la oportunidad de la primera infancia para observar y explorar la mente de este cuidador primario dentro de un ambiente seguro. Eso sería por mi parte, por lo pronto. Muchas gracias, Valeria. Bueno, tengo aquí unas ideas como para también aumentar o mover la participación de las personas que nos están viendo por Facebook. Entonces voy a ponerles un pequeño ejemplo en relación a lo que escuché de Mario, de Nicolás y de Valeria, y es pensar un poco cómo aparece ese no en el niño, ¿verdad? Cuando el niño empieza a decir el no de Winnicott que dice en la etapa del no, y este no, cómo se reflexiona, y también cómo si este no va apareciendo y estos pequeños pasos que va dando el niño ya la autonomía, a querer jugar, elegir sus juguetes, también cómo este tema y las personas que nos escuchan, que de repente no sean psicólogos, pudieran comprender que es que esta función reflexiva te ayuda también a comprender las vivencias de la vida cotidiana, como que el niño puede empezar a comprender por qué está eligiendo el juguete, pero también tú empezar a conocer por qué tu niño elige ese juguete, y no solamente es esa reacción o esa resistencia que se nos despierta ante el no al niño. ¿Quieres chocolate? No. La calle, no, pero de repente es lo que el niño va tomando, y esto también, este tema es muy importante para nosotros desde la teoría del apego, porque la función reflexiva es precisamente entender y comprender que a pensar se aprende, y que estas figuras que hoy estamos hablando acá, que damos también mucho espacio a que sean seguras, puede que no sean seguras, o que no se hayan planteado cómo puedo acercarme mucho más en un diálogo reflexivo con mi hijo y no estar en el automático, como en algún momento nos lo explicaba Vanessa Jefferson. ¿Quién quiere desarrollar este no de Winnicott que nos plantea Zuleima? A ver, Nico. Bueno, hay muchas formas de donde mirar este no, ¿eh? Mm. Una de las primeras cosas que a mí se me ocurren que tiene que ver con la mentalización es que la mente, que es objeto de esta función de imaginar, de mentalizar, no es cualquier mente, no es, no es que uno haga una descripción de la mente del otro, de la propia mente, propiamente tal. Es una mente que es agente. Y ahí me conecto un poco con lo que decía Mario acerca de Freud, que el yo, digamos, una de las cosas importantes que tiene es que es el que regula la agencia, el que regula aquellas formas que tenemos de efectuar un cambio en el mundo, ya sea cambiar un peluche desde a este lugar, pero también cambiar algo en el mundo social, en la mente del otro. Y no hay nada más, bueno, hay otras cosas más, pero a esa edad del no, hay pocas cosas, pocos sonidos, palabras, digamos, conceptos, que tengan un feedback en el infante tan importante, un feedback social de que ellos están efectuando un cambio. Ujú. Y por lo tanto, imagínense, o sea, la madre dice, bueno, aquí tengo un chocolate, como decía Zuleima, en fin, ¿lo quieres? No, y algo le pasa a esa madre. Y el bebé lo observa. Y en muchos casos, este no tiene que ver más con el ensayo de esta agencia, de esta nueva palabrita, de este nuevo sonido, porque
En todos lados del mundo que yo he estado y conozco los lenguajes, no es, se dice, digamos, en menos de un segundo. Mm. Y lo que tiene es un efecto social. Muchas veces este no simplemente tiene que ver con no quiero el chocolate, sino que lo que yo quiero es ver lo que te pasa si yo digo no, Mm. que tú respondas a mí. Y hay muchos ejemplos así. El no es muy típico, porque se vuelve medio problemático, pero cuando un bebé se da cuenta de que puede empujar la mamadera o la botella, la mamadera decimos Chile, la botella de la mesa y que se cae, y llega la madre y la vuelve a poner y la vuelven a botar, como los gatos, pero pasa mucho antes que con los gatos. Los bebés disfrutan mucho de esto también, porque están recibiendo un feedback, tanto de la madre, por ejemplo, pero también del mundo físico, de que ellos están siendo capaces de efectuar un cambio. Por lo tanto, el mundo sí responde a mi mente. Yo me puedo ver reflejado en mis propias acciones. Hay por ahí un video muy bonito de una prueba de laboratorio en cual le muestran a un bebé una maquinita que hace un sonido, pip, cada vez que el bebé hace un sonido. Y el bebé, que tiene como 6 meses en el video, se da cuenta de inmediato que este pip responde a su propia voz. Entonces el bebé empieza a probarlo, ¿no? Y no solamente lo prueba, sino que lo hace muerto de la risa. El no ese problemático de alrededor de los 3 años no es un no en sufrimiento. No es un no quiero ese chocolate, no. Es un no que al efectuar un cambio, al efectuar una reacción en el mundo, ese bebé disfruta muchísimo. Estamos medio programados para reconocer y disfrutar nuestra propia agencia. A eso voy. Sí, eso es interesante, ¿no? Lo que plantea Nicolás, este no agente, un no que prueba que hacer algo genera un cambio en la realidad. Y yo pensaba a lo mejor, volviendo quizá a disposiciones no seguras, y esto que también planteaba Mario y planteaba Nicolás y Valeria cuando hablábamos de empatía, y digo, qué interesante entender entonces cómo sería estas situaciones respecto a la mentalización en apegos que pueden ser tildados de ansiosos, inseguros, ambivalentes, en donde a lo mejor muchas veces se habla de una sobreempatía, que en realidad sabemos que no es tal, porque en realidad no hay una real conexión, hay una autoempatía, es decir, esa madre que le dice al niño abrigate porque hace frío, en realidad es abrigate porque yo tengo frío, entonces en realidad hay una desconexión. Pero digo, como para entender esto en las disposiciones ansiosas y en las evitativas, en donde pareciera que hay esta falta también de desconexión y de empatía, que hace entonces que estos diálogos reflexivos tan interesantes que plantea Mario no sean muy viables, porque para reflexionar se necesitan, como en el tango, al menos 2, ¿no? Yo quisiera decir lo siguiente, que una cosa que muy a menudo la gente dice es, antes de tomar una decisión, por ejemplo, ¿no? Necesito pensarlo solo, ¿no? Entonces es interesante ver, yo creo que el diálogo, el pensamiento reflexivo tiene lugar en el contexto de un diálogo reflexivo, siempre hay una intención. Pero ¿cómo entendemos eso de que a veces necesitamos estar solos para pensar? Yo creo que cuando necesitamos estar solos para pensar, hay alguien que tiene, creo que, Te escuchamos muy bien. porque estoy sintiendo un ruido de fondo, ¿vosotros lo sentís también? Listo, ok. Ok. Y cuando a veces decimos necesitamos pensar solo, y a mí a veces, muchas veces me pasa, ¿no? Que antes de tomar una decisión importante digo, tengo que pensarlo solo. Pero no es que esté pensando totalmente solo, porque cuando yo estoy pensando solo, estoy recordando diálogos que he tenido con otras personas. Entonces, en el contexto del recuerdo de diálogos importantes que he tenido con mis amigos, con mi psicoanalista, con terapeuta, o en un grupo de terapia, incluso cuando yo con mis pacientes, ¿no? Porque yo también aprendo de mis pacientes. Es en el contexto de esos diálogos que yo recuerdo cuando puedo pensar solo. Pero si uno no tiene la experiencia de diálogo con otras personas, uno no puede pensar solo. Sí, totalmente. Y para dialogar tiene que haber un otro que nos reconozca como otro, ¿no? Y esto es interesante. Y cómo a veces en estas disposiciones que no son las seguras,
o el otro no tiene cabida porque no sabe qué tiene que hacer, si dice está mal y si no dice también, o el otro que directamente toma una distancia, ¿no? Tan grande en donde tampoco hay lugar a la reflexión. Y yo pensaba sobre todo, si podemos empezar a lo mejor a hablar de estas disposiciones, como a Mario le gusta decir, más evitativas, en donde pareciera que se ve una enorme y clara falta de empatía y esta capacidad de poder sentirse seguro y libre para poder hablar. Hay como una mirada más blanco-negra, más reactiva, distante. Sí, Valeria. retomando esta parte, ¿no? De cómo se ven en los diferentes estilos y Mm, la parte del diálogo que plantea Mario, que me parece muy importante. Yo diría que, bueno, lo que se ha visto, ¿no? Yo, es que realmente, por ejemplo, dentro de un apego seguro, la mentalización va a favorecer la capacidad de la confianza epistémica, la cual está ligada a la capacidad de resiliencia, ¿no? Pero también que individuos con apego seguro, cuando hay un niveles altos de estrés, va a ser más fácil que busquen al otro para poder ser apoyados, ¿no? Porque es un otro que piensan que sí los van a poder apoyar y a la vez también van a permitir que los otros puedan recalibrar su mente, ¿no? Y que vean qué están pensando, ¿no? Individuos que tú planteas, ¿no? ¿Qué pasa con los evitativos, ¿no? Generalmente tienen detrás estrategias de apego hiperactivadas, ¿no? Y, bueno, no, perdón, hipoactivada, claro. Ajá, primero voy a ir con los ansiosos, tienen apegos hiperactivados, entonces también suelen buscar la ayuda del otro, por eso primero lo quise ligar, pero realmente no confían que el otro va a estar allí, ¿no? O sea, más bien creen que el otro no va a estar o que eventualmente los va a rechazar o abandonar, ¿no? Entonces empiezan a haber esfuerzos desesperados para encontrar el apoyo y alivio, expresando en conductas demandantes de reclamo, que también para el otro es difícil poder apoyar cuando se empiezan a hacer estos ciclos, ¿no? Y bueno, tienen aparte un umbral bajo para cambiar el modo de mentalización automática, que hablábamos de automática versus consciente, son 4 cosas, pero bueno, una de ellas. Y suelen ser muy sensibles a signos de rechazo y abandono y necesitan entonces largos periodos de tiempo para poder recobrar la mentalización después de haberla perdido, a diferencia de un apego seguro que la recobran más rápido, ¿no? Y lo que preguntabas de las cuestiones más bien con apego evitativo, se caracterizan por la negación de las necesidades de apego, ¿no? Frecuentemente por el fuerte énfasis en su propia autonomía, son independientes, yo puedo solo, fortaleza, pero lo interesante es que ya realmente cuando analizamos más qué está pasando, estos individuos suelen poder mantener la mentalización controlada por periodos largos y recuperarse rápido. Entonces, primero uno pensaría, bueno, lo hacen bastante bien, pero luego vemos que realmente más que una mentalización es como una pseudo-mentalización, ¿no? Empiezan a estar en el pretend mode, que modo pretendido, o no me acuerdo cuál es otra traducción en español, pero sí, en donde está todo más consciente, entonces tú les preguntas y según ellos todo bien, pero les pides un ejemplo y realmente no te pueden dar un ejemplo y está esta parte, ¿no? Y esto se ha vinculado más, por ejemplo, con personas narcisistas o también muchas veces con problemas de trastornos somáticos, ¿no? Porque pues, hay como cierta no vinculación entre cuerpo y mente, ¿no? Entonces te dicen, bueno, me sentía mal porque comí algo, ¿no? Pero no realmente de lo que pasó, ¿no? Y suelen por ser también, por ejemplo, muy calmados para la situación, aunque fisiológicamente se sienten mal, como pasa cuando uno revisa el apego evitativo, ¿no? Que pareciera que no les pasa nada en la situación extraña y cuando les hacen análisis tienen el cardio igual que los que están preocupados, ¿no? Y bueno, por último, tendríamos que también plantear del apego desorganizado, ¿no? Que aquí la cosa es que utilizan tanto las estrategias de hiperactivación como de hipoactivación. Entonces, como que uno no sabe, cambian muy rápido de una a otra, entonces como clínico también nos cuesta y que pues, por supuesto suele estar vinculado más con cuestiones de maltrato, en donde la misma figura que tenía que apoyar te maltrató, entonces es muy difícil y estos modos no mentalizadores pueden obviamente asociarse con tendencias de externalizar esta experiencia en un alien self, ¿no? Entonces, digamos que un poco lo que habías comentado, yo diría brevemente de estos 4 modelos. Gracias, Valeria. Vanessa, esta es una oportunidad también para las personas que sufren trastornos psicológicos, porque hablar de función reflexiva, apego, es también reconocer algo que Mario también nos compartió en el libro Teoría del Apego, un enfoque actual, todas estas disfunciones de la parentalidad y que la persona que está escuchándonos hoy también pudiera pensar, y yo quiero aprenderlo,
quiero aprender a hacerlo de otra manera y quiero reconocer en mí cómo he venido reflexionando y cómo he venido pensándome y cómo mi mente piensa. También quiero hacer aquí un espacio porque tenemos muchos saludos, Vanessa, y estoy segura que también son saludos para Mario, para Nicolás y para Valeria en nuestra página de Facebook. Entonces, aprovecho y como es el último programa, quiero darle ese espacio acá a Ivette Karina Sandoval desde México. Dice, él no está presente, desarrollado por Speed en su libro No y Sí. A los 15 meses, el bebé estrena su capacidad de autonomía a través del no. Es un reto para los cuidadores, quienes podrán reconocer o no su propia agencia de autonomía. Dice por acá Juan Manuel Fernández. La función reflexiva parece privilegiar una visión muy cognitiva y, si me permite, una visión fría y mental de uno mismo y de los demás con los que nos relacionamos. ¿Dónde queda el sentir en la mentalización o función reflexiva? Está por acá Cristian Thomas y dice saludos a todos, y Judy Reutenberg dice capacidad reflexiva estando con otro, no en soledad, es un intercambio social. Es un intercambio social lúdico, revisar la agencia y capacidad creativa personal disfrutable. Bueno, ahí tenemos unos comentarios. Sí, algún comentario que a lo mejor antes de quería hacer una intervención podemos dar lugar a que nuestros participantes también puedan contestar. Cuando hablamos de mentalización, ¿tenemos que hablar necesariamente de un concepto frío mental? ¿O también hablamos de mentalización cuando hablamos del cuerpo? Hablamos, a ver, alguno si quiere a lo mejor contestar este comentario que nos llegó por Facebook. Eh, yo creo que es un error fácil de cometer el pensar que la mentalización se refiere solamente a un lado muy cognitivo. Ok. Y de hecho, si pensamos en teoría de la mente, que viene más bien de la Escuela Cognitiva de Psicología. Efectivamente, la teoría de la mente se refiere a lo cognitivo, a cómo una mente piensa y desarrolla información y racionaliza, y pone en marcha la razón. Mientras que la mentalización pretende, como concepto, pretende englobar tanto las funciones cognitivas de la mente como las funciones emocionales de la mente. De hecho, la mentalización acierta cuando dice que no hay un proceso sin el otro, que toda la función mental, en general, es una mezcla entre las dos cosas. ¿Sí? Eh, es decir, todo el mundo puede decir que resolver el problema 2 más 2 es 4, es muy cognitivo. Sí, pero que lo hagan mientras están saltando de un puente en bungee jumping. Puede que no lo hagan bien, porque están con una emoción importante en ese minuto. Otras cosas mucho peor, más difíciles que 2 más 2 es 4. Sin embargo, encuentro que muchas veces que hablamos de mentalización, hablamos como si hubiese un impulso afectivo y hubiese que hacer algo racional o cognitivo con aquello. Y no creo que eso sea tan errado. La mentalización en sí misma, si bien tiene ciertas polaridades, uno puede estar mentalizando demasiado cognitivamente o demasiado afectivamente. La idea es que la función, y eso se incluye en el concepto, pero la función mental se mueva entre lo cognitivo y afectivo dependiendo de la tarea que tenemos por delante, dependiendo de qué es lo que estamos mentalizando, qué minuto, para qué objetivo. En fin. Si no, nuevamente los remito a el psicoterapeuta como mentalizador profesional que, desde un punto de vista a veces bastante racional, está intentando hacerse de la forma en que la cognición y los afectos están circulando en esa relación, no solamente del paciente, sino que de uno mismo también. Pero no Sí. lo deja librado a la pura emocionalidad. Eso también sería un extremo del mal mentalizado. Sí, igual cuando hablamos de mentalización hablamos también de empatía, así que necesariamente tenemos que hablar de una conexión emocional. Mario, ¿ibas a decir algo? Sí, quería hacer dos comentarios brevemente porque veo que ya estamos al final. El primero es de que, como yo lo he dicho, yo creo que la capacidad de reflexión emerge en un campo interpersonal. Y ese campo interpersonal existe desde el momento del nacimiento. Porque, por ejemplo, hay investigadores como Colin Trevarden de la Universidad de Edimburgo que dice que el bebé desde muy temprano es capaz de hacer lo que él le llama protoconversación, que es conversar de manera gestual, no verbal, con sus figuras de apego.
Y el otro punto que quería decir es de que según mi criterio, a lo mejor Nicolás y Valeria no están de acuerdo, pero yo pienso que históricamente la palabra mentalización, quien la utilizó por primera vez fue Pierre Martí y su equipo de psicoanalistas franceses que estaban trabajando con pacientes psicosomáticos. Y entonces lo que ellos veían que el paciente psicosomático pone en el cuerpo lo que no puede poner en la mente. Entonces la idea de mentalizar era llevarle al paciente de que lleve a la mente lo que ponía en el cuerpo, o sea, a través de la enfermedad somática. Pero en esta utilización del término mentalización corremos dos riesgos. El primero, de pensar de que en la interacción interpersonal el cuerpo no participa, cuando sabemos que el cuerpo participa no solamente a través de los gestos, de los movimientos, sino también a través de la función cerebral. Y el segundo es de que la mentalización no incluye lo afectivo, ¿no? Por eso me parece que es muy pertinente el comentario que hace uno de los asistentes, ¿no? De que tenemos que tener en cuenta de que no hay proceso reflexivo, no hay proceso de diálogo reflexivo si no participa el aspecto emocional del individuo y de las personas y de los grupos. Sí, creo que el comentario ha sido de Cristian Tomás, a quienes también le mandamos un beso desde acá. Y para ir terminando, porque estamos ahí casi sobre el final, como nuestro programa, como dice Zulema, muchas veces también tiene que ver con prevenir, con prevención, con promoción de salud, entendamos entonces que esta función reflexiva, como dijeron muchos de ustedes, que idealmente se intenta lograr desde el nacimiento, podemos lograr aprenderlo como toda capacidad desde buenas relaciones, desde la terapia, y que son funciones que podemos empezar a trabajar y que nunca es tarde, ¿no? Sobre todo, como Zuleima decía, cuando puedo reflexionar sobre la propia historia de infancia y darme cuenta que no puedo o que me faltan ciertas cosas, puedo trabajar para ser un mejor padre o una mejor madre de lo que pude haber obtenido, ¿no? Y me parece que esa reflexión me gustaría que hagan algún comentario final sobre esto, ¿no? Para hablar de promoción y de prevención. Sí, pues yo creo que como lo comentamos, la historia en sí no se puede cambiar, pero la forma de ser pensada, vista, sí, ¿no? Entonces ahí es donde entra la parte del diálogo reflexivo y de entender también las cosas desde otra perspectiva y ver que hay formas distintas de ser pensadas y sentidas, ¿no? Y que realmente también hay que entender al otro y sus circunstancias más que ser agentes de juzgar, ¿no? Entonces, sí. Y que nunca es tarde, y que nunca es tarde, eso es lo principal. Ya falta un minutito, las últimas palabras. Antes que todo, agradecer entonces a mi copartner, a Zuleima, por un nuevo año en esta conversación 43, y por 43 más. Vamos a seguir con las conversaciones el año que viene, invitando a todos, Nico, Valeria, Mario, que nos puedan acompañar, que podamos seguir difundiendo todo lo que tiene que ver con la teoría del apego. Y bueno, muchísimas gracias por el programa de hoy. Encantada, absolutamente. Zule, si querés decir algo. Gracias también a todos los profesionales de la International Attachment Network que todo el año estuvieron aquí visitándonos desde tantas latitudes, siempre con disposición, alegría, y aquí han quedado alojados todos estos 43 programas 2023 y nos vemos en 2024. Mario, tú sabes, te queremos mucho. Gracias por este gran espacio para el mundo que quiere seguir aprendiendo a pensarse mejor y a crear una base segura para ellos mismos. Nicolás, ¿algo que quieras decir al final? Cuando uno es capaz de imaginar la mente del otro y meterse en los zapatos del otro, es imposible dañar a ese otro. Si hablamos de prevención, entonces mentalizar a un otro es cuidarlo de mi propia agresión. Me encantó, buenísima, Qué bonito. Nico. Valeria. Me encanta terminar con lo que dijo Nico, me parece muy bien. Les agradezco muchísimo y nos vemos el siguiente año con mucho gusto. Muchísimas gracias. Feliz 2024 para todos, muchas felices fiestas, y todos los programas están en YouTube, en nuestro canal de conversaciones sobre apego. Gracias a todos. Gracias, Vani. A ti también, Zuleima, Nicolás, Mari, Valeria, gracias. Nos estamos viendo. Muchas